Comenzar con el Sermón del Monte. Vamos a seguir viendo, ¿cierto?, la bienaventuranza, pero vamos a continuar. Ya vimos la bienaventuranza y ahora vamos a seguir. Bueno, vamos a hacer una intro igual de todas formas. Ya la otra semana vamos a estar empezando y vamos a ver la sal de la tierra. La sal de la tierra, bien digo. Después, ¿cierto?, dice que debemos ser la luz del mundo. Y así vamos a ir avanzando. Mateo 5, del 1 en adelante, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahí termina, ¿cierto?, estas palabras de nuestro Señor Jesús, que viniendo, ¿cierto?, de la boca de Él toman mucha importancia, hermano, de la boca de nuestro Señor. Esta bienaventuranza donde nos enseña cómo nosotros debemos ser como cristianos, ¿cierto? Porque eso es lo que nos quiere enseñar la bienaventuranza. Cómo debe ser nuestra vida cristiana y nos da ciertos consejos, ciertas medidas que debemos tomar nosotros, y a medida de eso vamos pasando de una bienaventuranza a otra. ¿Por qué? Porque esta bienaventuranza, como bien lo dijimos en un principio, son para personas cristianas, son para cristianos. Una persona del mundo no puede ser un bienaventurado, porque no es un cristiano, porque no se arrepiente del pecado, porque no llora por el pecado. ¿Ya? Entonces, bueno, como les dije, vamos a estar haciendo un repaso sobre todo esto que ya lo vimos, ¿cierto?, durante varios meses ya. Estuvimos viendo esta bienaventuranza y vamos a hacer, ¿cierto?, una síntesis de algunos puntos importantes que nos muestra el sermón. En primer lugar, ¿cierto?, nos muestra la importancia de pertenecer a su reino eterno. Porque los que son cristianos, los que somos hijos de Dios, ¿cierto?, pertenecemos a ese reino, ya estamos dentro del reino de los cielos. Aunque no estamos, ¿cierto?, de manera física, pero la Escritura dice que ya estamos sentados en las alturas, en los lugares celestiales junto a Cristo. En este sermón enseñó y predicó y comparó también lo antiguo con lo nuevo, como lo vamos a estar viendo, que era lo fresco de su palabra con lo antiguo, que era el del antiguo pacto. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo, cierto, os digo que el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Hace esas comparaciones, hablando, cierto, de lo antiguo comparado con lo nuevo. Porque ciertamente decía, no matarás, no puedes cometer asesinato. Pero el Señor va mucho más allá. Y dice, pero yo les digo que el que se enoje con su hermano. O sea, no le está diciendo, no está quitando el mandamiento, ¿cierto? Sino que Él va mucho más allá. Él dice, el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. O sea, el enojo. El enojo contra el hermano. No sé si vieron un clip que les mandé ese día por YouTube. No era para que la vieran completa. O sea, bueno, si querían verlo completo, lo vean completo. Pero desde el punto donde les mandé yo, es una gran enseñanza, hermano. Que de repente también nosotros erramos. Erramos en el conocimiento también de la escritura, y hablaba el pastor y decía, cuando le fue a pedir perdón, ¿cierto?, a esta mujer, y ella no lo perdonó. Y él volvía a pedirle perdón y el pastor le dijo, estáis mal, porque la palabra dice que si tu hermano pega contra ti, ¿cierto?, hay que ir, pedir perdón. Pero si la persona no te quiere perdonar, ya no es problema de uno. Y a veces cometemos ese error de que insistimos con el perdón cuando nosotros ya pedimos perdón.
ya se extendió el perdón, pero no viene de vuelta la respuesta. Y ahí, cierto, ya es problema del hermano, de, no sé si decirlo pseudo hermano, porque si somos cristianos, cierto, el perdón siempre tiene que estar en nosotros. Si alguien te pide perdón, ¿tú qué haces? Perdona, de inmediato, ni siquiera se piensa, hermano. Porque uno está esperando, cierto, que esa persona que cometió el agravio contra uno eh, esté, cierto, venga a nosotros a pedirnos perdón. También nos enseña cómo debe ser el verdadero creyente a través de sus enseñanzas. Da la importancia de llevar a cabo sus mandamientos y el deber del creyente hacia los demás. Me siento mal. Entonces, llevar a cabo los mandamientos y el deber del creyente hacia los demás. Especifica la verdadera justicia y esta debe ser clara, justa y verdadera. Bueno, un poquito. Córtalo un poquito.
Vámonos nomás. Si me siento mal. Entonces, quedamos la importancia, ¿cierto?, de pertenecer a su reino. Enseñó, predicó, comparó lo antiguo con lo nuevo, ya lo vimos. También enseña cómo debe ser el verdadero creyente a través de sus enseñanzas, arrepentirse, ¿cierto?, del pecado. Se mueve mucho, ¿no? También de la importancia de llevar a cabo los mandamientos y el deber del creyente hacia los demás, que es como nosotros, ¿cierto?, tenemos que comportarnos ante el mundo. Especifica la verdadera justicia y esta debe ser clara, justa y verdadera. También recalca o recalcaba la enseñanza de la ley y hacía un recordatorio y decía, oíste, que fue dicho, desde luego de lo que ya estaba escrito en la ley. Le recordaba, ¿cierto?, de lo que era la escritura, del antiguo pacto y cómo, ¿cierto?, debía cumplirse la ley. Aunque nosotros, ¿cierto?, la cumplimos, como bien siempre se los digo, la cumplimos nosotros por medio de Jesucristo. También enseñó la verdadera forma de orar al Padre por medio de Jesús. Esa es la verdadera forma de orar. No hay otro mediador, sino que nuestro Señor Jesús. Puso énfasis también de poner prioridad a su nombre antes que a todas las cosas, aún cierto de las riquezas de este mundo. También puso prioridad el cuidado, el valor que nos da como creación suya. Y en este caso, cierto, nosotros que somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero aparte somos hijos de Dios. ¿Ya? Que es un privilegio que no tiene el mundo. Ellos sí son creación de Dios, Dios sustenta su creación, pero con nosotros que somos sus hijos va mucho más allá. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros le damos importancia a nuestros hijos, ¿cierto? Y los demás, los hijos de las otras personas no nos importan mucho, aunque son personas y de cierto modo sí nos interesan, pero no como el amor que tenemos nosotros con nuestros hijos cuando los vemos, ¿cierto? Cuando los abrazamos. Y esa es la importancia que nos da el Señor como hijos suyos, como la creación que somos de Él, y va un paso más allá con nosotros. También habla de la manera de ver nuestros propios errores y dejar las falsas acusaciones hacia los demás. ¿Cierto? Dejar de ver la viga, o sea, quitarse la viga que está en nuestro ojo y después quitar la pajita, el error que tiene el hermano. Antes debemos nosotros autoexaminarnos, antes de juzgar a los demás. Debo yo hacerme un autoanálisis en mi vida cristiana, personal, en mi relación, cómo estoy yo con el Señor. Antes, ¿cierto?, de criticar al hermano. Exhortó también a no ser como los hipócritas, como los fariseos, ¿cierto? Eso es lo que no debemos ser, como los fariseos. Ellos eran unos hipócritas, porque hablaban, predicaban, enseñaban la escritura, pero no la cumplían ellos, no la hacían. Podemos nosotros también predicar, enseñar, pero no hacer la palabra. Eso es lo que critica el Señor, hermano, cuando nosotros enseñamos, pero no hacemos, no damos el ejemplo. Siempre decimos también, ¿cierto?, que debemos nosotros enseñar con el ejemplo a los demás, inclusive a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa. Si hablamos del perdón, lo primero que tiene que estar en mi boca es el perdón hacia los demás, hacia el prójimo. En primer lugar, ¿cierto?, que es nuestra familia, nuestra esposa, de ahí hacia abajo, después los familiares. Entonces, si enseñamos esas cosas, nosotros también debemos practicarlas. También habla acá, hermano, de la advertencia de no ser engañados por los falsos profetas. Y para esto debemos tener algo que se llama discernimiento. Discernimiento espiritual. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que ver cuáles son los frutos de estas personas. Porque aunque digan, aunque hagan, como dice la Escritura, aunque hagan señales, hagan caer fuego o hagan levantar ciertas personas de silla de ruedas o lo que sea, debemos en primer lugar fijarnos en los frutos de esa persona, cómo es, cómo vive, si realmente, cierto, está haciendo la palabra del Señor. Recuerden que la Escritura dice, Señor, yo hice milagros en tu nombre. Yo, Señor, predicaba en tu nombre.
¿No te acuerdas? Yo iba ahí a casa de su presencia en Rancagua, Señor. ¿Y el Señor qué va a decir? No te conozco. No te conozco, hacedor de maldad. Entonces, por eso debemos estar alerta nosotros, hermanos. Siempre una iglesia o un predicador tiene que ser bíblico, 100% bíblico. No predicar, ¿cierto? Tomar solamente un versículo de la Escritura, sacarlo del contexto y hacer una doctrina. Porque la Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a la Escritura. Entonces, por medio de la Biblia, hermano, del discernimiento, nosotros no debemos y no podríamos ser engañados. Y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. ¿Recuerdan ese texto? Cuando habla de los falsos. Pero el Hijo de Dios nunca va a ser engañado, hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar bien preparado. Tiene que estar bien alimentado por medio de la palabra del Señor. Aunque hagan señales, aunque hagan milagros, aunque hagan lo que haga un predicador, un profeta, alguien como quieran llamarse hoy en día, ¿cierto? Si no es bíblico, no lo podemos nosotros aceptar, hermano. Entonces, si tenemos ese discernimiento que lo recibimos por medio de la palabra del Señor, si tenemos ese discernimiento, no vamos a ser engañados y debemos tenerlo, hermano. Obligatorio. También dice que el que hace caso de las palabras del Señor es un hombre prudente que plantó y edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó con esa casa? Permaneció. El otro hombre, ¿cierto? Edificó su casa en la arena. ¿Qué pasó? Vinieron vientos, vinieron tormentas, ríos, agua y se llevó todo. Y el Señor nos dice que no debemos ser como ese hombre, sino que edificar nuestro hogar, nuestra casa, ¿dónde? En la roca. En la roca que es nuestro Señor Jesús. La roca es Cristo. También nos enseña que el que hace caso de las palabras del Señor, ese es un hombre prudente que plantó y edificó la casa en la roca. Ese es el hombre prudente que debemos nosotros ser, hermanos, cada día de nuestra vida, prudentes, estar atentos, estar alertas, que no nos engañen. Vendrán muchos, dijo el Señor en mi nombre, y así hay muchos, hermanos, polulando, dando vuelta por el mundo, engañando a las personas, engañando a la gente. Por eso vuelvo a repetir, hermano, es importante o imperativo, ¿cierto?, que nosotros leamos las Escrituras, que tengamos, ¿cierto?, un tiempo con el Señor. No es solamente oración, hermano, tiene que ir todo de la mano. Oración, predicaciones, escritura. ¿Para qué? Para que seamos hombres sabios, prudentes, y estemos plantados firmes ahí en la roca. Entonces, toda esta enseñanza dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y también habla que la gente se admiraba de su doctrina. Comparaba las enseñanzas de los fariseos con las palabras de Jesús. Y lo que más le gustaba, ¿cierto?, era que él hablaba con autoridad. Él no citaba, ¿cierto?, como los fariseos, el Antiguo Testamento, no citaba las Escrituras, sino que él hablaba. Solamente hablaba. ¿Por qué? Porque él era el verbo en ese entonces, él es el verbo. Entonces hablaba como alguien que tiene autoridad y eso los dejaba fascinados. Vimos la palabra, ¿cierto?, bienaventurado, que significa supremamente bendecido. Eso también lo vimos. Una persona que está feliz, una persona que está contenta, dichosa. Y acá cuando habla, ¿cierto?, de los pobres en espíritu, que también lo vimos, hablaba de acurrucarse, ¿recuerdan? Como un mendigo que se acurruca, que no tiene nada que entregar, que no tiene nada, solamente pedir misericordia. Eso significa esta palabra pobre en espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos también, es lo primero, ¿cierto?, que el Señor nos pide. ¿Recuerdan que hablamos de vaciarnos espiritualmente? Del traidor que está dentro, matarlo, debemos matarlo de hambre a ese traidor, el que está dentro de nosotros, el que nos traiciona siempre, hermano. A ese es el que debemos matar de hambre.
Y el otro, el espiritual, debemos alimentarlo cada día con la palabra del Señor. Y así nos vaciamos y somos esos mendigos que quiere el Señor. En palabra de Dios para todos, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos le pertenece. La necesidad espiritual, se fija ahí, lo da un poco más claro en la versión palabra de Dios para todos. Después dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta palabra, paracaleo, consolación, acá, habla de llamar cerca, invitar, orar, presentar. Habla también de rogar, alentar, animar, confrontar. Paracaleo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán ánimo, recibirán aliento de parte del Señor. Y también vimos, ¿cierto?, que el por qué lloraban. ¿Por qué lloran? ¿Por qué estos bienaventurados lloran? ¿Se acuerdan por qué lloran? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Una vez que nos vaciamos espiritualmente, viene después el lloro. ¿Por qué el lloro? Por el pecado. Porque nos arrepentimos, lloramos. Y el arrepentimiento, ¿cierto?, trae consigo esa consolación de parte del Señor. Yo me vacío espiritualmente, necesito al Señor, después lloro por mi pecado, porque me duele pecar, voy a seguir pecando, voy a seguir arrepintiéndome, voy a seguir llorando, voy a seguir vaciándome espiritualmente para tener la necesidad de estar con el Señor, de esa necesidad de estar siempre con Él, de necesitarlo, hermano, de necesitar al Señor. Entonces lloramos por ese pecado y eso nos trae consolación de parte de nuestro Señor. La versión Dios habla hoy dice: dichosos los que sufren, porque serán consolados. La versión palabra de Dios para todos dice: afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Pero tristes, ¿por qué? Por el pecado. Insisto en eso, hermano. ¿Ya? Por eso las bienaventuranzas no son para la gente del mundo. Porque muchas veces la gente dice: no, yo he sufrido harto en mi vida, pero la palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque el día de mañana recibiré consolación, porque he sufrido. Está hablando de sufrir por el llanto que nos trae el pecado a nosotros. De eso está hablando. Después dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, ¿cierto? Los apacibles, los pacíficos, los humildes. Palabra de Dios para todos: afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida, dice la traducción al lenguaje actual. ¿Y qué trae consigo ese llanto? Trae esta humildad, ¿cierto? Nos vuelve personas mansas, no mensas, ¿ya? Mansos. Eso nos vuelve, cuando nos arrepentimos del pecado, hermano, nos volvemos unas personas apacibles, mansas, personas por las cuales se puede conversar, se puede hablar, una persona tranquila, una persona que sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, no una persona que anda desesperada por el mundo, que no sabe qué va a hacer, que el mundo se va a acabar, qué es lo que está pasando, la guerra, qué voy a comer, qué voy a beber. Personas mansas, personas tranquilas, personas que saben que Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. De todo. Dios tiene el control de todo. Y somos hijos de Dios, debemos nosotros confiar en Él, hermano. ¿Por qué? Porque Él se encargará de todo lo que nos falta. Dios bendice a los humildes. Ellos recibirán la tierra por heredad, la tierra prometida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Que es algo que también nosotros debemos tener, hermano, esa hambre y esa sed de la justicia del Señor. Entonces pareciera esto, ¿cierto?, como una gran necesidad en nosotros. La opresión, el sufrimiento, todo lo que tiene que ver con el cristiano. El Señor nos dijo que nosotros íbamos a padecer persecución, que íbamos a sufrir, que de la copa que Él bebió nosotros también íbamos a beber.
Y ese habla del sufrimiento. Cuando habla la escritura de copas, habla de sufrimiento. Debemos sufrir por causa de Cristo, sí, hermano, ¿ya? No porque usted se mandó un condoro por ahí, cometió un pecadillo y ahora está sufriendo. Ay, bienaventurado soy, estoy sufriendo. No, bien sufrido. Bien el castigo, ¿cierto? Porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿Y qué más dice? Y azota. ¿Sabe lo que es azotar, cierto? Azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿por qué ese hijo de Dios no va a ser azotado o no le va a dar su rebencazo al Señor? Sí, cierto, a veces nos toca y tiene que darnos. Así como a nuestros hijos también, nosotros como padres terrenales también los corregimos. Entonces todos estos resultados, hermanos, favorecen a aquellos que necesitan la paz, la justicia verdadera para una satisfacción espiritual. Y todo esto se logra mediante nuestro Señor Jesús. Todo esto se logra mediante la Escritura, mediante lo que nosotros, ¿cierto?, podamos leer, de lo que nosotros podamos entender de la Biblia. Debemos alimentarnos. Yo siempre les digo, si usted lee la Escritura y hay una parte que no entiende, déjela pasar. Siga leyendo, siga estudiándola, pero el resto después lo ve. Porque la Biblia usted la va a leer una, dos, tres, cuatro, 100 veces. Y de las 100 veces usted va a sacar una enseñanza, hermano. Usted puede leer Mateo 2 completo y 1000 veces va a sacar una enseñanza de la Escritura, hermano, porque el Señor así trabaja con nosotros. Porque usted a lo mejor va a decir, ¿otra vez las bienaventuranzas? Pues se nos tuvo como 7 meses, pastor, por las bienaventuranzas, y ahora otra vez la misma cuestión. Pero siempre, hermano, siempre usted va a rescatar algo de una predicación, de la Escritura, siempre. Dios siempre lo va a alimentar, Dios siempre lo va a bendecir, hermano, cuando usted quiera alimentarse espiritualmente. Como el clic que les mandé, ¿cierto? Eso me edificó mucho a mí, mucho. Nos abre, de repente uno tiene conceptos equivocados, hermano. Y por eso hay estos grandes hombres de Dios, hermano, que son hombres iluminados, hombres que enseñan, llenos de palabras. A esos hombres nosotros debemos seguir. Entonces, las cosas del mundo, ¿cierto?, nos satisfacen por algún tiempo, pero después volvemos a tener la misma necesidad, ¿cierto? El alimento, nosotros vamos a almorzar, comemos, nos dura 2 horas, 3 horas, y después tenemos hambre otra vez. Pero lo que nos da el Señor, hermano, nos llena, nos satisface por completo. Lo que Dios nos entrega nos satisface por completo. Llegará el día que todo eso sea cubierto por completo. Lo profetizó Isaías en el capítulo 49, verso 10, dice: no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Hermosas palabras, ¿cierto, hermano? ¿Quién no quiere algún día no tener hambre y no tener sed? Tampoco dice acá, ni el calor ni el sol los va a afligir. Para el verano nos achicharramos, ¿cierto? Para el invierno nos da frío. Los más friolentos, ¿cierto?, ya andan muertos de frío. Pero acá dice la Escritura que el día de mañana no va a pasar esto, hermano. No nos va a afligir ni el sol, ni nos va a afligir el frío, nada. Ni la hambre, ni vamos a tener hambre, ni vamos a tener sed, porque Dios nos va a saciar. Porque el que tiene de ellos misericordia nos guiará, los conducirá a manantiales de agua. Él nos va a dar lo que necesitamos, hermano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto, cierto, nos da esa muestra de ser compasivos y ser piadosos. Los misericordiosos no son tenidos como sabios, sino como tontos. El mundo nos ve así, ¿cierto? Porque de fuera del mundo el que la hace la paga. Pero el cristiano dice, si me la hace, yo lo bendigo. Si me la hace, yo oro por él. Y así nos tiene el mundo por tontos. Pero mejor, ¿cierto?, ser un tonto y vivir en paz. Ser un tonto, pero un tonto tranquilo.
Un tonto, ¿cierto?, que busca la paz, que busca la compasión. Es mejor ser un tonto, hermano. ¿Por qué? Porque el iracundo, ¿qué pasa con ellos? Ahora los matan en la calle. Un balazo, los apuñalan. Muchos terminan con sus vehículos completamente destruidos. ¿Por qué? Por un ataque de ira. Yo prefiero aguantármela. Prefiero ser tonto. Pero esto tiene valor para el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos manda a ser pacificadores. Porque imagínese un cristiano que de repente, ¿cierto?, se nos escapa ahí la ira atrás del volante, pero por lo general debemos ser tranquilos, pacificadores, para ser tenidos en cuenta por nuestro Señor. Ese no es el pastor el que vaya. Mira cómo va. Mira cómo le echa la niña. Ese no es el hermano fulano. Mira cómo anda ahí. Como un cohete, tocando la bocina, acelerando el auto, patinando ahí. Entonces debemos dar el ejemplo, hermano. Debemos dar el ejemplo nosotros porque el mundo tiene los ojos puestos. Cuando nos saben que somos cristianos, están los ojitos más encima de uno, de lo que con cualquier persona corriente en el mundo, porque usted sabe que el mundo se comporta como el mundo. Nosotros debemos comportarnos como dice la Escritura, como cristianos. Y debemos ser misericordiosos, debemos ser personas de bien, personas que no andemos en pleitos, personas que busquemos siempre la paz y la misericordia. Nos tratan así entonces como tontos. También el cristiano debe ser una persona dadivosa, hermano. Una persona que busque siempre el bien de los demás, que vea la necesidad del hermano y extienda su mano de misericordia. Así nos bendice el Señor para bendecir a los demás. En Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Te fijas lo que dice acá Pablo? Le está escribiendo a la iglesia en Colosa. Vístanse de escogidos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es un escogido de Dios? Bueno, es una persona santa, una persona que entrega amor, de entrañable misericordia, benigno, humilde, manso, paciente. ¿Tenemos alguna de estas cualidades nosotros? Santos y amados, mansedumbre, paciencia. Esa no la tengo mucho yo, paciencia. Pero debemos tenerla. Si no la tenemos, debemos pedírsela al Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Corazones limpios. Y ese corazón debe tener los cristianos porque fuimos nosotros lavados, hermano. Lavados por la preciosa sangre de nuestro Señor. Salmo 28:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ese, ese es el que estará en el monte de Jehová. Ese es el que va a subir a su lugar santo, el limpio de manos. De repente cantamos acá eso, ¿cierto? El limpio de manos y el puro de corazón. Y esta palabra puro, hermano, significa una persona es algo sin mezcla ni contaminación. Es el valor de sus cosas en su originalidad. El oro, la plata, tienen valor por su pureza, ¿cierto? El oro, la plata. El cristiano debe tener ese valor también por su limpieza y su pureza delante de Dios. Sin mancha, sin mancha, sin mancha, sin arrugas ante nuestro Señor. Así debemos presentarnos nosotros. Y esta sin mancha es algo que no tiene nada en absoluto de suciedad. Es el reflejo de la fe, limpio de conciencia. Sin mancha, debe ser entero, de una sola pieza, no de doble ánimo, ¿cierto? Como habla Santiago, las personas de doble ánimo, personas que un día están bien, que otro día están mal, que hoy día está feliz, más rato está triste,
y al otro día anda triste y un día anda feliz y así se lo lleva, ¿cierto?, por el mundo. Cuando la palabra nos enseña, hermano, que siendo hijos de Dios nosotros debemos estar siempre gozosos, siempre contentos, siempre alegres. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que se va a encargar de todas las cosas, hermano, de todas las necesidades que podamos tener nosotros, tanto espiritual como material. Debemos nosotros dejar las cargas al Señor. Él nos va a ayudar, Él nos va a llevar lo que nosotros no podamos. No debemos ser, cierto, personas de doble ánimo, sino que siempre contentos, siempre felices. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que todo lo puede, hermano. O usted tiene un Diosito. Es un Dios, hermano. Dios, nuestro Padre espiritual. David oró por limpieza cuando se dio cuenta de que estaba contaminado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, dice el Salmo 51, verso 6. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice acá David, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Estaba enfermo David, hermano. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estaba inspiradísimo acá David. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Se fijan? Él había perdido ese gozo. Había quedado, cierto, en un estado sin esperanza. Pero se acordó que estaba el Señor ahí. Se acordó que estaba el Señor y dijo, Señor, límpiame. Si no me equivoco, este salmo lo escribió después que dio muerte a Urías Eteo, porque él lo mató, fue David, ¿ya? Porque él lo mandó a matar. Embarazó, cierto, a la esposa y recibió castigo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué empezaron a envejecer los huesos de ahí? ¿Por qué se empezó a enfermar? Porque él no había confesado su pecado, hermano. Él estaba calladito. Ya pasó, ya se murió, ya lo enterraron, nació el hijo, nació la guagua, ya todo quedó atrás. Pero el Señor no olvida, hermano. Él no olvida. Y ahí en su enfermedad, cierto, abatido, se acordó. Y ahí pidió perdón. Y muchas veces, hermano, nosotros tenemos pecado en nuestra vida y ese pecado nos trae enfermedad a nosotros. Pecados que no hemos confesado a lo mejor ante el Señor. Pecados en contra, a lo mejor hemos pecado contra los hermanos, a lo mejor he pecado yo contra mi esposo, contra mi esposa, a lo mejor no he pedido perdón por algo que he hecho. Y ahí está el Señor esperando que pidamos perdón, esperando que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para bendecirnos, para volvernos el gozo de la salvación, para darnos un espíritu noble que nos sustente a nosotros como hijos suyos. Y este salmo, hermano, 51:6, si quiere meditarlo después en su casa, para que sea un reflejo como una oración sincera delante de Dios. Y cuando nos sintamos sucios podamos ser como David y podamos pedirle limpieza a nuestro Dios. Recuerden que Él, todo pecado que nosotros cometamos, dice la Escritura que Él nos va a perdonar. No hay ningún pecado, ¿cierto? A excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que esa no la puede cometer un cristiano. Pero todos los pecados serán perdonados. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso, hermano. Dios quiere un corazón sincero, un corazón sin mancha, sin arruga, un corazón que reconozca la necesidad del perdón de nuestro Señor. Eso es lo que Él quiere. Porque Él sabe que somos pecadores, Él sabe que vamos a pecar, que sabe que nos vamos a equivocar, hermano, pero lo que quiere el Señor es un corazón sincero, un corazón puro, un corazón que no tenga miedo de decir, Señor, hice tal y tal cosa, perdóname y ayúdame para no volver a hacerlo. Porque tampoco se trata, ¿cierto?, de un chip libre, yo voy a pecar porque la palabra dice que Dios va a perdonarme todos mis pecados, así que yo peco y sigo pecando, después pido perdón, después peco otra vez y vuelvo a pedir perdón. No es eso. Eso éramos antes en el mundo, una máquina
de fabricar pecados. Ahora somos máquinas pecadoras, pero no lo fabricamos, sino que eventualmente cometemos pecado, o a veces, cierto, también por omisión, o a veces cometemos el pecado porque queremos cometerlo. Pero ahí, cierto, entra el trato de cada uno en la intimidad con el Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estos son puros delante de Dios y pacíficos. ¿Para quién? Para con los semejantes. El creyente debe vivir en la paz, en paz, ¿cierto? Y esta paz solamente la entrega Cristo. Solamente nuestro Señor nos puede dar esa paz. Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo conoce, que lo vimos, ¿se acuerdan? En el mundo hay paz, no hay paz. Solamente hay una tregua. No es la paz que el mundo da, sino que es una paz que va mucho más allá, hermano. Esa paz que nos da tranquilidad, esa paz que nos hace descansar en los brazos del Señor. En la enfermedad, de la angustia, como estemos, tenemos esa paz. A lo mejor estamos llorando, ¿cierto? Somos seres humanos que tenemos ciertos sentimientos, nos podemos enojar, lloramos, nos ponemos tristes a veces, perdemos la esperanza, pero dentro de todo eso, ¿cierto? Tenemos eso dentro de nosotros que es la paz del Señor. Está ahí. Lloramos, sí, porque somos seres humanos, nos afligimos también, a veces nos desesperamos también, somos seres humanos, hermano. Pero no pasa más allá, ¿cierto?, de un instante, porque después, ¿cierto?, esa paz inunda nuestras vidas reconociendo y sabiendo, mejor dicho, que nuestro Señor tiene el control de todas las cosas. Si somos promotores de la paz es porque tenemos paz en nosotros. Promover la paz es entrar en conflicto, es llevar y anunciar, ¿cierto?, y anunciar esa paz también nos mete en conflicto. Hablando, ¿cierto?, del Evangelio. ¿Recuerdan que también lo vimos? El Evangelio nos va a traer división. Y Cristo dijo, yo he venido a traer espada. Esa es la espada, el Evangelio, porque eso divide, confronta. Entonces cuando nosotros llevamos esa paz, muchas veces vamos a recibir los golpes del mundo. Los cristianos, hijos de Dios que llevan la paz de Cristo en medio de la violencia y adversidades, el Señor los llama pacificadores. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban también cerca. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Estas palabras son hermosas, hermano, porque imagínense, Dios se reconcilió con nosotros. Él se reconcilió con nosotros, con el mundo, con el ser humano. Y Él dijo, para que esto sea 100% verdadero, voy a entregar a mi unigénito. Él pudo haber entregado a Gabriel, al ángel no sé cuantito, a Miguel, ese era el guerrero, ¿cierto? Miguel, a ese mejor, estaba más fortachón. Pero no, para que sea todo perfecto, entregó a su hijo. ¿Entregaría usted a su hijo por un pecador, por un delincuente, por un malvado, por un muerto espiritual? No lo haríamos, ¿cierto? Entonces esa es la inmensidad, hermano, del Evangelio. Cuando la gente habla del Evangelio, cuando hablan de los cristianos, cuando hablan de los canutos, que cómo es posible que crean en Dios, cómo es posible que crean en Dios, me envió a su hijo. O sea, Dios, el mismo Dios envió a él mismo para morir, para no mandarte al infierno. Hay una serie de contradicciones que siempre se debate lo mismo. Dicen que por qué mandó al hijo. Hay unos dibujos en Facebook que habla de eso, de que es Jesús tocando la puerta y dice, tienes que arrepentirte. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? O sea, si no te arrepientes te voy a mandar al infierno. O sea, es como que es Cristo el que entrega la salvación, pero si no te arrepientes te manda al infierno. O sea, es como contradictorio. Pero la Escritura no nos enseña eso, ¿cierto? La Escritura enseña que todos vamos rumbo al infierno, todos.
y Él en su misericordia, en su justicia, decide salvar a algunos. Esa es la justicia de Dios, pero no la entienden, hermano. No la entienden y se burlan de los cristianos. Entonces, cuando se burlen de usted, hermano, usted tiene que ser un pacificador y bendecirlo. Es una pena, hermano, cuando la gente se pone por encima de Dios y no creen en Él, no creen en el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por causa de la justicia, por causa del Evangelio, a los que persiguen por causa del Evangelio. Bienaventurados fueron ciertos nuestros hermanos en la antigüedad, la iglesia temprana, la iglesia primera, que ellos los perseguían, los mataban, recuerdan, y los colgaban en los palacios de Nerón, los usaban de antorcha humana. Pero ellos eran felices, ellos se gozaban. Se los estaba comiendo el león, pero ellos estaban contentos. Sabían que iban a ser mártires de Cristo y estaban felices. Dice Hebreos que ellos se despojaban con gozo. Cuando ellos se entraban a sus casas, les quitaban todos sus bienes, ellos lo entregaban con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mirada mucho más allá, hermano. Tenían una mirada en lo eterno, en lo celestial. Y no les importaba. ¿Por qué? Porque ellos comprendían, hermano, estos hermanos eran cristianos 3 o 4.0, yo creo. Muy lejos de la realidad que vivimos hoy en día, hermano. Porque nos falta algo, no tenemos algo y nos enojamos. Nos enojamos con el Señor. O le pedimos cosas al Señor. Ellos no nos importaba. Ellos lo único que querían era ser, si iban a ser mártires de Cristo, felices, contentos. No les importaba lo material, sino que ellos querían, si iban a ser muertos, ¿a dónde iban a ir? Iban a estar directamente a la presencia del Señor. Entonces eso es lo que ellos pensaban, hermano. No pensaban en el sufrimiento, no pensaban en el dolor. Y yo pienso que estos hermanos que murieron o que han muerto hasta el día de hoy, el Señor los ha respaldado, hermano. Los ha respaldado en el sentido de que muchos temen a la muerte, o muchos temen, ¿cierto?, a ser mártires de Cristo, o que ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Que te torturen por causa del Evangelio, que te corten un dedo, que te saquen la... Yo pienso que el Señor da el consuelo y a estos hombres yo pienso que muchos de ellos no sufrieron en el proceso de que fueron torturados o se los comieron los leones. Yo pienso que el Señor dio ese consuelo a ellos, de no sufrir ese dolor. ¿Por qué? Porque eran personas tan entregadas, hermano, al Señor, que yo creo que al Señor con eso le bastaba, no le importaba, ¿cierto?, el sufrimiento, sino que amparar a sus hijos. ¿Por qué? Por esa fe verdadera que ellos tenían. Entonces el mundo tiene por felices a los que se alegran, a los que reflejan felicidad, pero sin embargo Cristo llama a los que son perseguidos por causa de Él bienaventurados. Los que son perseguidos, los que sufren, a eso los llama felices. Esto lo decía Jesús porque los creyentes en Él serían perseguidos por dar testimonio de su evangelio. Pablo también habla de los diversos sufrimientos que Él padecía. En 1 Corintios 4:11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo, cierto, hablándole aquí a la iglesia en Corinto, que lo imiten, que sean como él. Si hay sufrimiento, no importa. Y le habla, cierto, como un padre, porque dice: aunque tengáis 10.000 ayos, guías o profesores, maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Por qué? Porque dice que en Cristo Él los engendró. ¿Ya? Él les dio a conocer el Evangelio y fueron transformados. Son hijos de Él, los llama acá. Por tanto, les ruego, dice, que me imitéis. Exactamente, cierto, como el ejemplo que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Así imitan muchos a sus padres. Hermanos míos, dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gózate si estás en prueba, hermano, en diversas pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. O sea, no debe faltarnos nada, hermano. Debemos ser cristianos perfectos. Teniendo, cierto, el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas deben estar en nosotros, dentro de nosotros, hermano, para que eso aflore de inmediato. Cuando nos demanden perdón, perdonar. Cuando nos demanden amor, tener amor hacia los demás. Cuando nos demanden ser buenos hacia los demás. Cuando nos demanden bondad, ser bondadoso. Cuando nos demanden esa fe, tenerla en nosotros. Todo ese, el fruto del Espíritu debe estar en nosotros para poder entregarlo a los demás. ¿El árbol da fruto para quién? No, no es para sí mismo, ¿cierto? Nunca hemos visto un árbol comiendo de su propio fruto, sino que lo da para los demás. Ese árbol debemos ser nosotros, lleno, cargado de fruto, hermano, que el día de que alguien necesite y quiera tomar fruto de nosotros, lo haga. Lo haga. Porque el fruto es para los demás. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, bienaventurados por ser perseguidos y bienaventurados por ser vituperados, dice acá. Entonces, ¿cómo es que vamos a aguantar todo esto, hermano? Las burlas, las malas palabras, acusaciones, apodos, golpes también pueden ser el día de mañana, martirio. Y por causa de la justicia divina, ¿cómo es que vamos a soportar todo esto? El Señor, cierto, habla de estas, Pablo habla de esto en 2 Corintios 1:3. Con esto terminamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se fijan? Entrega Él el consuelo y nosotros debemos consolar a los demás. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermosas palabras, ¿cierto? Que habla sobre esto, hermano, el consuelo. Cómo somos consolados por medio de nuestro Señor Jesús y cómo nosotros debemos consolar a nuestros hermanos cuando estén en aflicción. Y somos participantes del cuerpo de Cristo, somos participantes por medio también de las aflicciones, hermano, del cuerpo de Cristo. Hermosas palabras. Oremos, damos gracias a nuestro Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Padre, por darnos esa ayuda a cada día, Señor, para poder estar en pie. Gracias, Dios del cielo, porque cada día tú estás con nosotros, mi Señor. Gracias porque cada día nos bendices, mi Señor amado. Nos entrega el pan, nos entregas el agua, cada día en nuestra mesa. Siendo faltos, siendo pecadores, entrega a nuestra vida el consuelo, la consolación, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, por medio de nuestros hermanos también, por medio de una palabra de un hermano. Gracias, Señor, porque de todo el mundo, Padre, de todo el mundo, nos has escogido a nosotros para estar en este lugar, mi Señor. La Escritura es muy clara cuando dice que serán muchos los llamados. Muchos en este preciso instante, Señor, están siendo llamados. Tú estás extendiendo tu mano de misericordia a todo el mundo, pero son pocos los escogidos. Son pocos, Señor, los que abren el corazón a tu mensaje. Son pocos, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has escogido de todo el mundo, Señor, para tenernos acá. Es un privilegio enorme poder compartir esta palabra. Es un privilegio enorme, Señor, el poder congregarnos. Es un privilegio ser llamado tu Hijo, mi Dios. Ayúdanos cada día a perseverar en tu evangelio, en tu palabra,
a seguir adelante, Señor. Que nada en el mundo nos bote. Y si algo nos bota, Señor, levántanos, Padre, y ayúdanos a continuar. La Escritura es clara cuando dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ese mismo la va a terminar. Y yo sé, Padre, que el tenernos en este lugar, a tus hijos, ya la hora está completa, Padre. Y el día de mañana nos veremos en el cielo, Señor, y estaremos junto a ti, Padre Santo. Estaremos junto a ti, mi Señor, y te doy gracias por eso. Aumentanos la fe cada día, Padre. Así como tus discípulos rogaban a ti, mi Señor, así rogamos nosotros ahora y te pedimos, Padre, aumentanos la fe. Aumentanos esa fe cada día, Señor, para que sea cada vez más fuerte. Para que cuando estemos en dificultad no nos derribe, Señor, sino que esa fe nos fortalezca, esa fe en ti, mi Jesús, el cual pagó por cada uno de nosotros, esa fe nos fortalezca cada día. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que entregas cada día a nuestras vidas. Bendice a cada familia representada en este lugar, mi Señor. Si alguien tiene necesidad, poderoso eres tú para ayudar. Si alguien tiene necesidad espiritual, poderoso es usted para llenar, mi Señor. Ese vacío que a veces nos provoca en nuestro corazón. No es solamente culpa nuestra porque te hemos dejado, porque te hemos abandonado durante la semana o durante meses, Señor. Vuélvenos a ese gozo, Padre glorioso. Vuélvenos a ese gozo para que estemos llenos de ti, Padre, cada día. Para que demos fruto y ese fruto pueda ser recogido por aquel que lo necesita. Recibe todo lo que hemos hecho el día de hoy, Padre, para tu honra, para tu gloria, Señor. Para nosotros tu misericordia cada día, y ayúdanos y bendícenos, Padre. Te rogamos todo esto, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano. Y ahora me puedo